ya si queremos hablar un poco de ciencia, cuéntanos por favor en términos muy coloquiales que entendamos. ¿Qué representa para ti que tu trabajo en biotecnología y en nanotecnología impacte en el sector energético? Bueno, así como en términos sencillos, Colombia es una despensa campesina, o sea, Colombia es una, yo podría decir, una canasta de frutas y verduras. O sea, nosotros tenemos una producción vegetal como no la tienen otros países. Colombia es el país que más frutas produce por metro cuadrado, diversidad de frutas por metro cuadrado. Y aún así, el uso que le damos, por ejemplo, a los residuos agroindustriales está por debajo de la media mundial. O sea, nosotros no aprovechamos ni el 20% de los residuos orgánicos. Hay países que produciendo mucho menos tienen un aprovechamiento del 43%. Entonces, eso es más, ni siquiera somos el país que más frutas consume, ni siquiera las sugeridas por la OMS, teniendo una oferta de frutas tan grande y tan económica, ¿cierto? Países como Chile consumen muchas más frutas, casi 500 gramos día, eso son 4 frutas al día. Nosotros estamos como en 150, una fruta al día. O sea, eso es una cosa que es muy extraña. Y por ejemplo, con el proyecto que yo termino ganando en L'Oreal, es un proyecto alrededor del cannabis. Somos un país que históricamente ha estado atravesado por la historia del narcotráfico y el cannabis pues ahí como también su objeto eh, problemático, pero nosotros lo que sabemos de cannabis medicinal también es muy reducido y lo que estamos haciendo alrededor de él es muy poco. Entonces, tenemos como un laboratorio aquí para trabajar, pero la gente no tiene los ojos en ello. Entonces, yo básicamente lo que hago es aprovechar todos esos residuos de la agroindustria para transformarlos en productos de valor. Entonces hago materiales porosos, hago absorbentes, hago materiales en los que después puedo inmovilizar una molécula con alguna funcionalidad, una molécula anticancerígena o una molécula antioxidante o una molécula colorante para hacer como complejos y después esos complejos incluirlos bien sea en un alimento, en un agua o en el sector energético. Extraigo moléculas de eso que ya considero un residuo para seguir, por ejemplo, extrayendo hidrocarburos de pozos petroleros. O sea, son disciplinas muy diversas, pero tienen algo en común y es el aprovechamiento de los residuos agroindustriales. Mira que estuve revisando algo pues de la información tuya y encontré algo que tú mencionas de los nanosoportes de carbono. Cuéntanos qué es eso y por qué son importantes en el tema del cáncer de colon. Listo. Digamos que nanosoportes de carbono es un material que yo obtengo de tratar ese residuo de la agroindustria, ¿cierto? Entonces, cáscaras, semillas, bagazos, todo lo que no se utilice en el consumo de un alimento puede ser transformado a un carbón, por decirlo así. Ese carbón sirve como material soporte, o sea, sobre ese carbón yo puedo poner moléculas con diferentes actividades biológicas, como te decía, antioxidantes o colorantes o anticancerígenas. Entonces yo lo que hice esta vez fue aislar unas moléculas de la flor de cannabis, que su procesamiento da origen a la marihuana, pero si no la procesas, sino que la utilizas para extraer moléculas, digamos, con beneficios terapéuticos, entonces ya hablas de cannabis medicinal. Entonces extraje esas moléculas con beneficios terapéuticos según la literatura, las puse sobre ese carbón y luego evalué ese complejo que formé sobre una línea celular cancerígena como fue las células SW480, que son un tipo de células que generan cáncer de colon o que se han aislado de pacientes con cáncer de colon. Entonces, al implementar este material sobre esas células, encontré que tienen capacidad para inhibir su crecimiento. Digamos que con un poco más de desarrollo y ya los estudios posteriores, eso podría ser un candidato oncológico, o sea, un medicamento que se pueda utilizar en oncología.
¿Qué otra, digamos, particularidad tiene este producto desarrollado? Porque uno eventualmente puede tener sustancias que inhiban el crecimiento de células cancerígenas. Pero ¿qué pasa si hace lo mismo con un tejido sano? Yo no tengo un medicamento oncológico, simplemente tengo un medicamento que asesina células o que inhibe el crecimiento de células. La particularidad de este complejo que formé es que no, digamos, tiene perjuicio sobre tejido sano. Entonces, en ese caso, lo evalué sobre queratocitos humanos, que son un tipo de célula ocular, que son células sanas, y sobre ese tipo de tejidos no tuvo efectos de muerte. Eso es muy positivo porque entonces sí puede pensarse como candidato al tratamiento oncológico. También lo evalué sobre línea celular CHO, que son células de ovario de hámster, que es un tipo de células que se utiliza mucho en la ciencia. Tampoco tuvo efectos sobre ese tipo de tejido sano. Entonces eso ya nos va dando idea de que puede convertirse con el desarrollo constante en un producto oncológico. Y si tú ves desde dónde se fabrica ese producto, son puros residuos de la naturaleza. Ujú. Pues mira que todo lo que nos estás explicando, de lo poco que uno ve del tratamiento del tema del cáncer, se habla mucho de los procesos de quimioterapia, radioterapia, que son tan fuertes que acaban con todas las células que no distinguen las buenas de las malas. Por lo que te entiendo, en este proceso el tema sería diferente, porque no estaría dañando otras células. Ahora lo que pienso es, ¿qué tan, cuáles serían los pasos a seguir y qué tan difícil es para ustedes eh, seguir el proceso y entregar un resultado y en cuánto tiempo crees que eso podría pasar? Bueno, lo que dices es justo así. O sea, los medicamentos oncológicos hoy día son medicamentos selectivos, pero parcialmente. Entonces uno ve que, digamos que los efectos secundarios de las quimioterapias son extremadamente fuertes, que hay gente incluso que renuncia a la quimioterapia solo por los efectos secundarios. Sin embargo, hay que decir que esas ofertas oncológicas a hoy son ofertas de un desarrollo muy valioso que ha hecho la industria farmacéutica. O sea, yo sí soy fiel creyente del método científico y de que lo que hoy se comercializa tiene todo el respaldo científico para haber llegado a donde está. Entonces, mucha gente me ha contactado contándome sus casos y yo les debo ser muy sincera contándoles en qué estado está la investigación, pero yo también soy muy fiel creyente de que si se continúa por esta línea pueden haber resultados muy exitosos como coayudantes o como una oferta que se va a producir en masa, que va a tener un menor valor, porque también a las EPS les cuesta un dineral a veces la adquisición de sus tratamientos oncológicos y por eso incluso hay tantas limitaciones para acceder a ellos. Uno escucha a gente que le deben el tratamiento de quimio hace 1, 2, 3 meses. Eso también es un tema de costos y si yo parto de unas materias primas que son abundantes, que son residuales, también estoy impactando un poco en ese sentido. Entonces, realmente este desarrollo toca muchas líneas, un tema económico, un tema de disponibilidad, un tema de coayuda, y hay países, por ejemplo Israel y Canadá, que tienen ya el cannabis medicinal dentro de sus planes obligatorios de salud. Y no puede ser que en Colombia, un país que históricamente sabe sobre la siembra y la cosecha de cannabis, no estemos haciendo nada alrededor de eso. Pero es que ¿quiénes son los responsables de hacer la ciencia? Entonces creo que por ahí va un poco la cosa. Ven, y en términos de tiempos, digamos que trabajaran, no sé, regularmente, sin todas las dificultades que se puedan presentar en temas económicos, si ya tuvieran una ruta trazada, ¿cuánto tiempo crees que se tardarían en obtener ya algo concreto? Yo creo que más que depender del tiempo, porque te diría que en 2, 3, 5 años se pueden tener resultados de este tipo, es como de las voluntades políticas, porque cuando ya, o de las voluntades institucionales, porque ya hablar de ensayos in vivo, yo creo que ahí hay un tema regulatorio importante, entonces sería más la voluntad institucional para agilizar ese tipo de trámites. Pero en términos de la ciencia con recursos puede avanzar tan rápido como uno desee. O sea, con recursos tú el mismo proyecto lo puedes hacer en 6 meses y sin recursos se puede tirar 4 años, 5 años. Entonces es un poco ahí en el que estamos flaqueando un poco. Bueno, saliéndonos un poco del tema de la ciencia, menos mal que
Era súper sencillo, súper, mejor dicho, era una cosa básica, básica. Saliéndonos un poco del tema de la ciencia, cuéntanos un poco de tu cotidianidad, lo que eres tú como persona. Por ejemplo, ¿qué te divierte hacer cuando estás fuera de todo el tema del laboratorio? Y bueno, que quieres hacer algo diferente que haces. Tengo un grupo de amigos del gimnasio que son más adultos que yo, entonces me encanta estar con ellos porque todo lo que yo pueda decir de ciencia lo ridiculizan, lo llevan a un nivel que nada que ver, lo tergiversan, entonces siento que ellos son como ese polo a tierra también, de que la vida tiene otros espacios. Entonces, esos son un tipo de amigos, me encanta el ejercicio, ese digamos que es lo que hago fuera del espacio laboral. Me gusta también compartir mucho con mi familia, soy muy familiar. Yo creo que tenemos como ese pacto silencioso de haber pasado por todas esas historias, entonces somos muy unidos. Yo siempre trato de verlos cada fin de semana, almorzamos juntos. Entonces también el tema familiar para mí es extremadamente importante y me encanta echar chisme con las amigas, o sea, no importa el día que sea, si tengo disponibilidad, salimos y nos tomamos un café, nos comemos algo, eso me encanta que fuera de este espacio yo hable de cualquier tipo de banalidad, menos de academia. Bueno, ¿y qué te enternece? ¿Qué te hace sonreír? Me hace sonreír, hay los animales, creo que me he vuelto, yo no sé, yo creo que la vejez un poco, como las cosas que no me gustaban primero, ahora me gustan mucho. De los animales, si yo pudiera tocar un caimán, lo tocaba, o sea, es una cosa pues que eso me enternece. Los niños, me gustan los niños, no me gusta la maternidad, pero me gustan los niños. El tema de maternar me da el pavor, pero sí me gustan, por ejemplo, los niños. Y bueno, me enternecen las cosas simples de la vida, la verdad. Es decir, que no te ves de mamá. No, eso es para gente muy tesa, eso es para gente profesional. Eso es más difícil que hacer ciencia. No, no, no. Yo, si algo me gusta de los niños, que los puedo regresar a sus mamás, que los tengo 1 o 2 horitas y cuando se salen de control los puedo entregar. Sí, creo que, pero sabes que también tiene mucho que ver con mi formación. Con el tema de los animales, amas los animales, te encantan, pero ¿sientes alguna contradicción o encuentras algún choque con el tema de la ciencia? Pues porque hay que estudiar en algunos animales, ese tipo de cosas que hacen. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo lo asimilas? Porque de hecho hace parte de tu trabajo, ¿no? Sí, sin duda, todo el tiempo estoy contrariada porque digamos que el tema con los animales o ese amor hacia los animales no es algo de siempre. Yo de hecho al principio pues los respetaba como cualquier forma de vida, pero pues para mí eran muy ajenos a mi vida. Después no sé qué día me dio por adoptar un gato y ya después recogí otros dos y no sé en qué momento me metí en ese problema, pero era muy respetuosa de la vida, pero cero empática pues como con ellos. Y ahora al convivir con animales, ay, yo creo que uno genera inminentemente una conexión que trasciende como lo natural. Yo creo que ya empieza a tener demasiada empatía por ellos. Pero entonces sí oscilo entre ese cariño y siento que ese cariño que uno le ofrece a un animal es una manera de humanización hacia ellos, porque es que ninguno de ellos nos está diciendo realmente que eso sea así, o sea, es como el reflejo de nuestros sentimientos y deseos en ellos. Entonces, sí siento que el tema de esa humanización es un tema personal. Y eso me sirve para saber que en algunos otros contextos me tengo que desconectar de ese sentimiento, ¿cierto? Porque pues se experimentan animales, pero también es a veces incluso por un bien mayor, o sea, hay una cosa muy, muy tesa. El tema también, por ejemplo, de la alimentación, o sea, yo siempre he dicho que estoy a nada de dejar de comer carne, pero es que es tan rica que eso no, yo no creo que yo vaya a ser capaz. Y entonces vuelve ese pensamiento a mí a decir, ven, pero es que esa noción de dolor, de sufrimiento, es una noción humana sobre un animal que no nos ha venido a contar bien
cuáles son esas sensaciones. Entonces, sí es una contradicción todo el tiempo en mi cabeza y ahí la voy sorteando porque es muy duro, pero carne no va a dejar de consumir todavía por lo pronto. Y tampoco de ser científica. Tampoco de ser científica, voy a ver ahí cómo le voy haciendo por los lados. Y mis gatos también son una cosa hermosa, entonces le toca a uno como convivir con la contradicción, pero tienes toda la razón. Bueno, y cuéntanos un poquito de tu vida personal en este momento. ¿Cuál es tu núcleo familiar? ¿Con quién convives? ¿Cómo es tu día a día? Bueno, yo convivo con mi pareja, como le llamo a mi mamá, el rejunte, con mi novio, somos dos adultos que no quieren hijos, tenemos tres gatas, y bueno, somos como estúpidos hablándole a esos animales. Mi madre vive cerca a mi hogar, después de todo ese tránsito por el mundo y todas esas historias duras, ahora vive cerca a mi hogar, vive sola, pero en ese mismo proyecto vive mi hermano mayor con su esposa, mi otro hermano mayor, mi otro hermano también está casado y cada uno tiene una hija mujer, o sea, yo tengo dos sobrinas. Entonces, digamos que somos muy unidos, somos una familia muy pequeña pero muy unida. Bueno, cuéntanos qué te molesta profundamente, qué definitivamente no toleras. Esa viveza que a veces es tan característica de ciertas personas, me irrita mucho. Como siempre el ventajoso, el aprovechado, eso me irrita mucho, el injusto y el que yo me aprovecho y no me importa sino yo y yo y yo, esas cosas me sacan mucho de quicio. Y también como los cambios de planes, son muy poco flexibles para ese tema, hombre. Yo, si a mí me dicen, este es el plan de hoy, me cuesta mucho que no sea así. Siento que en la vida hay que ser un poquito flexibles, pero también hay gente muy irresponsable y gente muy folclórica. Eso también me enoja un poquito. Bueno, volviendo un poquito al pasado, pensando en esa niña de la que hablábamos hace un rato y en las niñas de ahora, ¿qué le dirías tú a las niñas de hoy en día que crecen en barrios vulnerables como o que viven situaciones similares a las que tú pasaste? Yo le diría que confíen que todo puede mejorar, que todo va a estar bien a esa niña que tiene todo en contra. Pero si lo que tiene en contra es su entorno y no su hogar, hay mucho por hacer ahí, mucho. O sea, que la academia puede ser un salvavidas, como lo fue para mí. Que si no encuentra una razón para moverse en su espacio que es tan adverso, crea que la academia puede ser uno de ellos. ¿Qué significa para ti la frase calladitas no somos más bonitas? No, yo nunca me voy a quedar callada, yo primero porque hablo mucho y segundo, yo creo que no, calladitas no nos vemos más bonitas, nos vemos más bonitas hablando. Y ahí el tema va a ser un poco que nos escuchen, o sea, que no tengamos que hablar tan duro para que nos escuchen. O sea, yo creo que el problema estructural, como te lo decía, no es que nos callen, es que aún y hablando no nos prestan atención muchas veces. ¿Te hace sentir orgullosa cada vez que miras hacia atrás? Yo creo que la vida que he tenido me hace sentir muy orgullosa, me hace sentir muy orgullosa de las decisiones que mi mamá ha tomado, ese empoderamiento que nos enseñó también a nosotros a ser así, esa posibilidad de darnos otra vida cuando tomó esas decisiones con tanto miedo. Eso me hace sentir muy orgullosa, me hace sentir muy orgullosa a mis hermanos que también se sobrepusieron a ese entorno de violencia, hombres de acá de los 90, adolescentes, Manrique, y verlos hoy como profesionales a ambos, uno es abogado y el otro es químico farmacéutico. Entonces ver que aún y con ese entorno infantil, ellos hoy son las personas y los profesionales que soy, me hace sentir muy orgullosa. Me hace sentir muy orgullosa la pareja que tengo, es un hombre muy maravilloso, muy, muy él y también muy comprometido. Eso me hace sentir muy orgullosa. Los amigos que tengo son personas que cada uno me aporta una cantidad de cosas. Los estudiantes que a veces me sobrepasan y yo digo, ay Dios,
Entonces creo que soy muy orgullosa de la vida que he hecho y de la vida que tengo y de la gente que rodea esa vida. ¿Qué pregunta nunca te han hecho y te gustaría responderla hoy? Por ejemplo, ¿qué me hubiera gustado ser si no hubiese sido esta mi elección? Y me hubiese encantado ser antropóloga, pero que diera mucha plata. Bueno, pues tampoco Me, es que vayas muy lejos en la complejidad de las áreas, ¿no? pero me hubiera encantado estudiar una ciencia humana, sino que en su época todos estaban muy llevados del bolsillo y yo no es que sea muy ambiciosa, pero ese tema pues de conseguirme la comida cada mes me cuesta un poco. Y eso me hubiera encantado ser y que me hubieran preguntado en su momento, ¿qué quieres ser? Que yo se lo doy, pero no, eso la vida también te va poniendo en los lugares. Bueno, ¿y cómo ves el futuro de la ciencia en Colombia en los próximos 10 años? Yo lo veo muy prometedor porque hay un talento y unas capacidades humanas maravillosas. Y somos esa generación que tiene información vieja y nueva y que con eso estamos haciendo cosas increíbles. Entonces, sí creo que tiene muy buen pronóstico la ciencia porque hay gente muy capacitada o sea, que es gente que ya está transicionando desde la ciencia de papel hacia la ciencia social y hacia la ciencia que necesita la humanidad. Si la humanidad necesita tratamientos, pues ahí es donde tenemos que estar trabajando. Si pues si la región donde te mueves necesita repotenciar tus infraestructuras, ahí es donde tenemos que estar pensando. Bueno, Carol, entramos a la cápsula del tiempo de Calladitas no somos más bonitas. Súper, me gusta. Si quisieras tú dejar un mensaje en esta cápsula para la Carol del futuro, que de pronto ya no sé cuántos años más adelante Okay. no esté, ¿qué le dirías? ¿Qué quisieras que ella escuchara? Decirle que le deje algo maravilloso al mundo, que está bien dejarle algo bueno y no tiene que ser un hijo, plantar un árbol, leerse un libro, que con que le pueda dejar algo a una persona que le sea útil, le mejore la vida, que lo haga sonreír, que le mejore la salud, eso es un aporte al mundo, no necesariamente un hijo. No puede trascender en el mundo de muchas maneras. Entonces, que busque esa manera de trascender. Bueno, Carol, pues qué bueno haberte tenido aquí en Calladitas No Somos Más Bonitas. Muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias por ser inspiración para muchísimas mujeres en Colombia y en el mundo entero. Ay, no, muchas gracias a ustedes por el espacio, gracias por las preguntas, porque no solo son de tipo académico, sino que también me permiten contar un poco de mi historia y que a lo mejor algún oyente y alguien que vea este espacio resuene con esa historia y se siente inspirado. Entonces, gracias a ti por el espacio.